Bueno, pues lo que vamos esta tarde es a dar un repaso de las aplicaciones y las posibilidades que el Pentacam brinda para la ayuda a la cirugía de la catarata. En un principio el equipo nace como tomógrafo corneal, como topógrafo más aplicado a la parte de cirugía refractiva, pero en el proceso que ha tenido de evolución del software se ha ido implementando mucha aplicación para el tema de cirugía de la cirugía de la catarata. En un principio, a nivel de aplicaciones, por repasar qué podemos tener, pues contamos con una herramienta para nivel de diagnóstico en el que se puede tener una cuantificación objetiva de las opacificaciones del cristalino en 3D. También una clasificación de la catarata, de la densidad del núcleo, por medio del Pentacam Nucleus Staging para el seguimiento y el ajuste de la energía de facomulsificación, por ejemplo. También nos va a dar una ayuda para un planning quirúrgico con la correcta selección de la lente intraocular adaptada y personalizada para cada uno de los casos que vengan. También puede ayudarnos a tener una mayor seguridad en el cálculo de lentes intraoculares, incluso tras cirugía refractiva. Luego, por supuesto, para la implantación de lentes tóricas, pues trabajar con el mapa refractivo total corneal, que es el mapa Ray Tracing y que va a tener en cuenta el total de la córnea con la cara posterior de la córnea compensada. La selección correcta también de lente asférica indicada para compensar la aberración esférica que tenga cada ojo a implantar la lente. Y en el tema de la indicación para lentes multifocales, el poder analizar si va a tolerar una lente multifocal o no, dependiendo de la multifocalidad que tenga la córnea, dependiendo de las aberraciones de alto orden que tenga esa córnea y también dependiendo de la distancia de concordancia o el ángulo capa que tenga ese ojo. Luego hay también la posibilidad que solamente se le puede poner al equipo de alta resolución, que es del simulador de lente fáquica de cámara anterior, que lo que hace es simularnos en la cámara anterior que se esté analizando cómo quedaría la lente seleccionada y con respecto a la edad y el engrosamiento del cristalino vaya desplazando el iris, en qué momento habría que explantar esa lente por llegar a zonas de riesgo de contacto con el endotelio. Y luego la posibilidad de conectarlo a una serie de software externos de cálculo de lentes, algunos de cálculos avanzados, que luego repasaremos también, que incorporan automáticamente desde el Pentacam, toman automáticamente las queratometrías que necesitan para cada una de esas fórmulas, sin tener que haya posibilidades de errores de transcripción. A nivel de la seguridad en el cálculo de lentes, nos da el Pentacam una serie de avisos de que nos vamos a poder llevar un susto biométrico si no se tienen en cuenta determinados parámetros. Uno de ellos es la desviación de la potencia queratométrica. La desviación de la potencia queratométrica es la diferencia entre esos dos mapas, que son el sagital de la cara anterior y el queratométrico total, que es cara anterior más cara posterior con sus índices correctos. Ese mapa de desviación de potencia queratométrica tendríamos que analizar en él el milímetro central sobre todo y tener en cuenta, por ejemplo, en este paciente, la zona que se ve, toda esta zona que se ve aquí, es una zona que nos está marcando que ese paciente tiene un queratocono subclínico en la cara posterior. Este es un paciente que la cara anterior de la córnea es normal, la cara posterior de la córnea tiene un principio de cono y eso va a hacer que tenga en el reparto de potencias pues que tenga más peso del que debe la cara posterior de la córnea, de manera que cuando al biómetro se le metan los datos de la cara anterior, la estimación de potencia queratométrica total que hace a partir de los datos de cara anterior lo va a falsear. Aquí en este caso está dando un 1,9 en el centro de la córnea, que aprovecho para recordar que la única máquina que hay en el mercado que puede medir realmente el 1,5 milímetros central corneal, la potencia del 1,5 milímetros central corneal, que es la más importante de todos, es el Pentacam, porque en todos los demás equipos que sean basados en disco de Plácido, ahí es donde está la cámara y es una mancha ciega que está extrapolada a partir del mapa restante de la cámara. Aquí lo tenemos medido en cada uno de los cortes tomográficos que estamos haciendo con el Pentacam. Aquí nos está dando un 1,9, pero en su zona pupilar, dentro de la zona pupilar, llegamos a tener hasta un 2,3. Bien, por encima de valores de 1,7 y 1,8, los valores normales que tenemos que tener en el mapa de desviación de potencia queratométrica serían valores entre 0,9 y 1,4 y 1,5. A partir de 1,7 y 1,8 que tengamos, ahí llegamos a tener hasta un 2,3, nos va a ir incidiendo además de manera exponencial un error biométrico. O sea, podemos llegar a tener 3 o 4 dioptrías de error biométrico inducidos solamente porque no se sabía que este paciente, que evidentemente su cara anterior de la córnea de la exploración es normal, se le ha hecho una biometría normal, como venía para una cirugía de cataratas y no para una cirugía
cirugía refractiva no se ha tenido en cuenta su cara posterior de la córnea, pero sin embargo su cara posterior de la córnea es la que está falseando esa medida biométrica. Y es el típico caso de mismo día, mismo biómetro, mismo operario, 10 pacientes, 9 han quedado perfectos y uno con un error biométrico que nadie se explica. Y nadie se explica por qué no le han mirado la cara posterior de la córnea, que es la que está descompensando esa potencia queratométrica. También a nivel de la seguridad, de afinar en el cálculo de lentes intraoculares, bueno, el segundo dato que podemos apoyarnos en el Pentacam es en el ratio de radios entre la cara anterior y la cara posterior de la córnea. Si una córnea en ese reparto de potencias, en ese reparto de radios, fuese perfecta, el radio de la cara posterior de la córnea sería el 82,2% del de la cara anterior. Y en eso es en lo que se basan los biómetros convencionales y las fórmulas convencionales de toda la vida para hacer el cálculo biométrico. Bien. Pero ¿qué ocurre? Que las córneas pues no siempre tienen por qué ser perfectas, y en caso de córneas miopes y sobre todo operados de cirugía refractiva miópica, pues ese 82,2% irá disminuyendo, y en caso de hipermétropes pues se irá aumentando. ¿Y esto a qué lleva? Esto lleva a una descompensación, a pequeños errores que se van acumulando también por ese reparto de potencias. Hay quien usa determinados trucos que van bastante bien a tenor de los resultados, que solamente son aplicables cuando se trabaja con fórmulas que están basadas en la SIMK, o sea, en la cara anterior de la córnea, en estimar la potencia de la córnea a partir de lo que nos vaya a contar la cara anterior, y que se trata de, por cada 3% que está hacia abajo de ese 82, es sumarle media dioptría hacia arriba a la potencia final de la lente. Y por cada 3% hacia arriba de ese 82,2, restar media dioptría de potencia a la lente final de la lente. Con eso lo que conseguimos es que el desequilibrio que tiene la córnea por esa descompensación, compensarlo en la potencia final de la lente. Bueno, es un redondeo a ojo de buen cubero, pero la realidad es que es bastante efectivo, y que a los que ya tenéis Pentacam os animo a que en pacientes con esos pequeños errores biométricos miréis qué habría sucedido con el ratio que tiene si se hubiera aplicado esa compensación, y veréis que, bueno, que la realidad es que en la mayoría de los casos es bastante efectiva. Bueno, hablábamos antes también de la posibilidad de utilizar el Pentacam para la indicación de lentes multifocales, la indicación o no de lentes multifocales. Bueno, pues en la pantalla de la distribución de potencias es donde podemos analizar uno de los parámetros, que es el de la multifocalidad de la córnea. Si una córnea es multifocal y se le implanta una lente multifocal detrás, pues podéis imaginar pues cómo reaccionan esas dos multifocalidades trabajando conjuntamente. Cuanto más multifocal tienda a ser una córnea, menos indicada será una lente multifocal. ¿Y esto cómo se puede analizar? Bueno, pues se puede analizar a partir de que trabajemos con el mapa refractivo total de la córnea, o sea que estemos analizando el total de la córnea, cara anterior, cara posterior, por ray tracing, que es el refractivo total, y en 4 milímetros de zona de estudio, pues analizaríamos que su zona efectiva pupilar, analizaríamos el reparto de potencias que tiene. Este histograma que tenéis ahí es un histograma que nos está indicando que dentro de sus 4 milímetros de diámetro, todas las potencias que hay distintas están en torno, si lo veis en la base, si veis por aquí, estamos en torno a una dioptría y media. Pero hay un valor que se repite una barbaridad de veces, que es continuo la repetición. Quiere decir que esto sería una córnea bastante monofocal. La monofocalidad absoluta no la tendríamos nunca, pero sería una línea de arriba a abajo, que sería un solo valor que se repite todas las veces. Esta pirámide, cuanto más bajo va siendo el pico y más ancha vaya siendo la base, más multifocal tiende a ser esa córnea. Pero bueno, mientras tengamos una pirámide con un pico de referencia y aproximadamente unas 2-3 dioptrías de base, pues todavía puede ser que tolere una lente multifocal. No será perfecto, pero bueno, pero la irá tolerando. Pero desde luego yo os recomiendo excluir para una lente multifocal cuando la imagen que tengáis sea una imagen en meseta. Si tenéis una imagen en meseta con muchas dioptrías, pero ninguna que predomine, pues os recomiendo que no le implantéis una lente multifocal, porque no va a estar posiblemente nada cómodo con ello. Este es un caso de reparto de potencias muy dramático, tiene truco porque es una queratotomía radial, pero es para que veáis cómo se puede analizar. Pero no nos haría falta llegar a esto, simplemente yo en esta zona que os marco por aquí, ya os diría que si tuviera este histograma, pues tampoco os recomendaría mucho el implantar una lente multifocal, porque estamos viendo prácticamente una meseta y no sería lo más recomendable. También esta misma pantalla de la distribución de potencias nos permite analizar, en caso de un astigmatismo, lo que tenéis ahí es un histograma de un astigmatismo. Tenemos los dos picos que corresponden a los dos meridianos, meridiano curvo y meridiano plano, y la base será más ancha o más estrecha dependiendo de las dioptrías de ese astigmatismo.
pero mientras tengamos marcados dos picos como están ahí, bien marcados y no tengamos valores residuales ni por en medio, estamos hablando de una córnea, entre comillas, tórica monofocal. O sea, esta córnea toleraría una lente tórica multifocal. Sin embargo, si tuviéramos valores que aquí por los laterales pues fuesen extendiéndose hacia los laterales, o picos que no estuvieran tan marcados y más picos por en medio, pues podría ser indicado para una lente tórica, pero probablemente no toleraría bien la tórica multifocal. En esta pantalla también bueno, podemos utilizarla y ver bueno, pues otro caso curioso a nivel de la ayuda que os puede prestar el Pentacam a la implantación de lentes tóricas. Aquí tenéis mapa sagital de cara anterior, fijaros en esta zona de 3 milímetros de estudio, sagital de cara anterior, eje 177. Queratométrico total, que es cara anterior más cara posterior con los índices correctos, eje 177. Y el refractivo total, que es el mapa de cara anterior y posterior con los índices correctos y teniendo en cuenta la aberración esférica y la paquimetría, o sea, el ray tracing básicamente, eje 177. Bueno, pues creo que tenéis claro cuál es el eje de implantar, en este caso, la lente tórica. Pero la mala noticia es que no siempre va a ser así. Aquí tenemos sagital anterior, que no olvidéis que es el mapa o la queratometría de cara anterior que los fabricantes indican para el alineamiento de lente tórica. Tenemos el eje 35, queratométrico total, eje 51,9 y refractivo total, eje 51,3. Bien, si se implanta la lente con respecto a la cara anterior de la córnea, en el eje 35, o sea, 35 grados de eje, estamos teniendo un error de giro con respecto al total de la córnea de 16 grados. Pues imaginaros lo que son 16 grados de giro y teniendo en cuenta que aproximadamente por cada 5 grados de giro hay una incidencia de una media dioptría. Pues nos vamos a ir a 15 grados de giro y una dioptría y media de incidencia de potencia. Pues evidentemente es un desastre. Entonces, bueno, lo que os animo a que os creáis es que teniendo un Pentacam, vuestros datos de implantación para lente tórica es el refractivo total, el total de la córnea, porque no olvidéis que la lente tórica la vais a poner por detrás de toda la córnea, no por detrás de la cara anterior de la córnea. Entonces el tema sería tener en cuenta, el dato ya lo tenéis y como lo tenéis pues es eliminar una posibilidad de conflicto. Bueno, el Pentacam también os puede ayudar a nivel de aberrometría corneal, tener en cuenta que la aberrometría que marcamos es solamente de la córnea, que es la que interesa sobre todo de cara a la cirugía de cataratas, porque el cristalino se va a sustraer, con lo cual prácticamente las aberraciones que van a tener incidencia en la visión del paciente son las de la cara anterior, perdón, las de la córnea. Cara anterior, posterior se puede analizar por separado, pero también se puede analizar por frente de ondas el total de la córnea. Y bueno, aquí tenéis los datos de cara anterior, de cara posterior y del total de la córnea. Y la aberrometría, que normalmente es bastante densa y difícil de entender, pues en este caso pues podemos analizar simplemente que aquí tenéis el valor del coeficiente que está dando cada una de las aberraciones que tenemos aquí, y esto sería interpretable, la parte blanca es la normalidad, la primera escala de grises hacia arriba o hacia abajo es la desviación estándar de 1 a 2, y la parte más oscura en los extremos sería más de 2 de desviación estándar. Entonces simplemente si un paciente tuviera todas estas líneas por el centro, pues como podréis suponer tendrá una calidad visual buena. Todo lo que se vaya yendo hacia los lados pues nos estará indicando, pues como en este caso por ejemplo, pues que es un valor de desviación negativa de menos 11,59. Pues evidentemente nos está indicando que todo lo que esté en los extremos pues está influyendo en su mala calidad visual. Bien, recordar esto, que para entender la aberrometría corneal lo damos con datos normalizados, no hay que aprenderse los valores, no hay que aprenderse los datos, sino simplemente hacer un repaso de lo que está dentro o fuera de esa normalidad. De ahí pasamos a una pantalla que fue desarrollada en cooperación con Oculus y el profesor Naoyuki Maeda, que es la pantalla del preoperatorio de cataratas, cuya indicación fundamentalmente está en la correcta selección de lente y en la ayuda para la implantación de lentes premium en la cirugía de catarata. Lo que va a hacer básicamente es evaluar las irregularidades de la córnea, valorar la forma de la córnea, evaluar las aberraciones esféricas de esa córnea, que no olvidéis que la aberración esférica es la que más influye en la calidad de visión del paciente, y evaluar los astigmatismos totales corneales. Este es el artículo que se publicó, sobre el que está basado pues todos los datos de normalización con los que luego vamos a ir presentando, bueno, y ahí lo tenéis por si queréis consultarlo. Esta pantalla vamos a trabajar con 4 pasos. El primer paso es evaluar la regularidad de la topografía corneal. El mapa de la izquierda, este de aquí, es el sagital de la cara anterior, y aquí tenéis el refractivo total, el total de la córnea.
bueno, pues ver la regularidad del astigmatismo para ver si es indicada una lente tórica o no es indicada una lente tórica. En el segundo paso, lo que vamos a evaluar es los valores de astigmatismo. Tenéis aquí en este cuadro la potencia y el eje de la SIM-K, o sea, cara anterior de la córnea solamente, y la correspondencia del total de la córnea en potencia y en eje, para ver si son coincidentes o no son coincidentes, incluso con el astigmatismo aberrométrico. En caso de que no sean coincidentes entre la SIM-K y el refractivo total, tened en cuenta que lo que hablábamos antes, que los datos correctos de implantación serían los del refractivo total. Pero yo os diría que los que tenéis un Pentacam no tiene ningún sentido que trabajéis con ellos simplemente cuando hay disparidad de criterios, sino que os acostumbráis a trabajar siempre con los datos del refractivo total para la potencia y el eje del astigmatismo. Luego, dependiendo, que luego lo veremos, de las fórmulas biométricas con las que vayáis a hacer el cálculo de la esfera, podréis trabajar con el total de la córnea o veréis obligados a trabajar solamente con la cara anterior de la córnea, con las SIM-Ks, si no tenéis las fórmulas avanzadas que toleren esto. Bien, el tercer paso sería hacer una evaluación de la aberración esférica de esa córnea. En este caso, pues nos está dando una aberración esférica, el análisis es en 6 milímetros de zona. Hablamos de 6 milímetros de zona porque es la zona óptica de las lentes, y el tallado para obtener esa aberración esférica en 6 milímetros en la lente es lo que nos interesará a nosotros, el mismo diámetro para compensar en córnea, porque sabéis que la aberración esférica varía mucho dependiendo del diámetro de estudio con el que se esté trabajando. En este caso da una aberración esférica de 0,105 micras. El Pentacam está lleno de unas pestañitas amarillas que tenéis siempre en todos los laterales de los mapas y de las ventanas, que picando en esa pestañita amarilla normalmente nos va a dar información sobre lo que esa ventana aporta. En este caso, picando en esa pestañita amarilla, os aparece esa ventana emergente que nos dice que lo ideal sería que tuviéramos una aberración esférica un poquito positiva, en torno a 0,100 para una visión del paciente. Si quisiéramos para el cerca, lo ideal sería lo más cerca del cero posible, pero en el momento que queramos trabajar en distancia, la aberración esférica nos interesa que pueda trabajar con un poquito de profundidad de foco y que sea una aberración esférica un poquito positiva. Bien, y lo que nos está indicando en este caso es que ese paciente que tiene 0,105 de aberración esférica coincide prácticamente con el target objetivo de aberración esférica que nos interesa entre lo que el paciente tiene en la córnea y la lente que se le va a implantar. Entonces, ¿qué significa? Si ya tenemos eso, nos interesa una lente que esté libre de aberración esférica, que no le modifique la aberración que ya tiene, que ya está en lo óptimo. ¿Qué tenéis en el mercado? En el mercado tenéis lentes asféricas negativas, que normalmente van a ir desde menos 0,080 hasta menos 0,280, y vais a tener ahí distintas posibilidades de compensación de aberración esférica negativa. También en el mercado tenéis lentes asféricas neutras, a cero, que lo van a dejar como está, no le van a sumar ni le van a restar aberración esférica. Y también tenéis lentes esféricas. Todas las lentes esféricas inducen una aberración esférica positiva de más 0,18. Bien, pues se trata de sumar y restar, nada más. En el caso que estábamos viendo antes, pues lo que estábamos hablando. Si el target objetivo sería en torno al 0,100 y tiene 0,105, pues interesaría una lente neutra, que no le induzca aberración esférica. Imaginaros que esa aberración esférica fuese muy alta, que estuviera en un 0,400, que fuese un post-LASIK miópico, por ejemplo, y esa aberración esférica estará más alta, pues interesaría en ese caso, pues a lo mejor contar con una lente, que tenga una compensación muy negativa. Por ejemplo, la lente de Abbott, que tiene un menos 0,27, que es la que más compensa negativamente. Le estaríamos bajando de una aberración esférica alta, del 0,400, le estaríamos bajando en torno al 0,130, que estaríamos muy cerca de lo óptimo. O sea, mejoraría sustancialmente su calidad visual simplemente porque se le ha mejorado la aberración esférica. Y lo que sí que es importante es en este caso que intentéis evitar, en la medida de lo posible, que se le pase de positivo a negativo. Lo peor que puede ocurrirle al paciente es que se quede con una aberración esférica negativa, porque hablábamos antes que la aberración esférica es la que más incidencia tiene en la calidad visual del paciente. Va a tener una bajada importante de sensibilidad al contraste, va a perder profundidad de foco, va a tener una menor nitidez en la periferia de la imagen que esté viendo, y evidentemente es el típico paciente que antes decía de la cirugía que veía bien, y ahora, aunque se ha quedado a cero en refracción y aunque la cirugía tenía una recuperación excelente, pero su calidad visual, viene y se queja, no está cómodo porque se le ha penalizado la aberración esférica que antes tenía buena y ahora se le ha ido a negativo. Bien, seguimos con el cuarto paso que analizaríamos que tendríamos en esta pantalla, sería analizando las aberraciones de alto orden, el RMS de aberraciones de alto orden, que nos lo da ya en 4 milímetros de zona, que es la zona efectiva pupilar. Bien, las aberraciones de alto orden también es un indicativo importante. Aberraciones altas de alto orden no van a tolerar bien una lente multifocal.
Según el estudio del profesor Maeda, que os recuerdo que picando en la pestañita amarilla os aparece, aberraciones hasta 0,300 micras de alto orden son óptimas, debería tolerar bien por aberraciones una lente multifocal. Entre 0,300 y 0,500 no sería lo más idóneo, pero bueno, dependiendo también de lo exquisito que vaya a ser el paciente en su calidad de visión, pues lo tolerará mejor o peor, y desde luego por encima de 0,500 micras sería excluir totalmente una lente multifocal. Yo, por lo que voy hablando con unos y con otros, que con este tema llevo ya bastante tiempo, años viendo y hablando con unos y con otros de resultados, realmente creo que por encima de 0,350, 0,400 ya sería descartable la implantación de lente multifocal, porque no va a estar cómodo. A lo mejor la tolera, pero no va a estar completamente cómodo. Y esto es de lo que me vais comentando vosotros a nivel de resultados de los pacientes. Bien. Ahora, por tener algunos ejemplos de indicación de lente multifocal a seguir. Tenemos este paciente que tiene un histograma que a priori parece bastante adecuado para la implantación de una lente multifocal. Tenemos unas aberraciones de alto orden aquí abajo con un RMS de 0,085, que sería divino, porque estábamos hablando que por debajo de 0,300 pues sería muy indicado. Bueno, pues este paciente evidentemente es un paciente adecuado para una lente multifocal y posiblemente muy adecuado, pero hay que tener en cuenta que tiene una aberración esférica de 0,152, que está prácticamente en lo óptimo, en aquel 0,100 que queríamos. Si cometemos el error de elegir una lente muy negativa, el problema es que lo vamos a pasar de lo óptimo a lo pésimo. Y va a ser el paciente en el que habéis hecho un estudio divino de la idoneidad de una lente multifocal, habéis hecho un cálculo perfecto y se ha quedado refractivamente a 0, pero sin embargo no ve. Y no está nada cómodo porque se le ha penalizado mucho la calidad de visión por culpa simplemente de una mala selección de la aberración esférica. Aquí tenéis otro caso que, bueno, que probablemente si atendéis al dato que yo os daba, pues descartaríais para una lente multifocal. Tenemos además unas aberraciones de alto orden de 458 micras, pues también estamos hablando de que está ya en una zona importante de riesgo de exclusión. No sería adecuado. Para una lente multifocal, desde mi punto de vista, no sería el más adecuado. Pero tener en cuenta que tiene una aberración esférica de 452. Quiere decir que con una buena selección, con una lente con una aberración esférica muy alta, negativa, le bajáis en torno a 270 o 280, pues se le va a mejorar sustancialmente su calidad de visión también. Y una cirugía premium para mí es cualquiera que le ayude a mejorar su calidad de visión, no solamente porque sea una lente multifocal o una lente tórica, sino una lente con la que su resultado posoperatorio esté más cómodo el paciente en calidad de visión. Hay otro dato que se empieza a tener muy en cuenta perdón, para el tema de la indicación de lentes multifocales, y es lo que se llama la distancia de concordancia cuando se mide en distancia, en milímetros, o el ángulo capa cuando se mide en grados, que es la distancia que hay entre el centro de la pupila y el vértice visual, que es por donde mira el paciente. Bien, el tema es que normalmente vosotros vais a hacer un centraje de la lente a pupila, pero si la distancia, su vértice visual, que es por donde él va a mirar, está muy desplazado, pues puede ser que no esté mirando por donde interesa que mire, y entonces no va a estar mirando por la zona del lejos, sino que puede estar empezando a mirar por saltos de adición, con lo cual el resultado refractivo y de calidad de visión no es el que se esperaba. Esto, el Pentacam nos da este dato, marca la distancia que hay entre el centro de la pupila, que es la crucecita pequeña, y el vértice visual, que es donde enfoca el Pentacam, que es donde se ha centrado el Pentacam, que es la cruz grande. Entonces, esa distancia de 0,20, en este caso, yo os diría que con distancias por encima de 0,4, mucho cuidado para la implantación de lentes multifocales, porque puede ser que esté mirando el paciente por la zona por la que no tiene que mirar. Os digo una distancia de 0,4, 0,3, 0,4, pero la realidad es que va a depender de cada lente. O sea, en este caso yo os diría que hablarais con los fabricantes, con las lentes más habituales con las que trabajéis, y que os digan exactamente cuál va a ser la tolerancia a ese ángulo capa o esa distancia de concordancia que va a tolerar su lente, porque no en todas sería igual. Bien, pero todo esto que hemos repasado, hemos visto, nos hemos empeñado en hacer una correcta selección de la lente, un cálculo más ajustado de la potencia de la lente, en determinar si va a tolerar bien una lente multifocal o no, y cuando todo eso se ha llevado a cabo, hay otro riesgo más importante, que es la película lagrimal del paciente. Todo lo que hayamos hecho antes, si hay una insuficiente calidad de la película lagrimal, se puede venir abajo. O sea, puede ser que el paciente sea muy óptimo para una lente multifocal por aberraciones, por multifocalidad de la córnea, pero que no lo sea por la calidad de la película lagrimal. Entonces habría que plantearse el determinar primero
cómo es su estado de lágrima, y a lo mejor tratar preoperatoriamente antes ese ojo seco para que luego tenga un mayor confort posoperatorio de sensación y sobre todo de calidad visual. Porque recordar que su primera impresión al ver después de la cirugía es la que le va a quedar. O sea, si él ve mal, aunque sea por la película lagrimal, él está convencido de que ha pasado algo en la cirugía. Si él ve bien porque se le haya tratado la película lagrimal, si luego vuelve el ojo seco y ya no ve como veía, por lo menos se sabrá que la cirugía sí estaba perfectamente indicada y que la selección de la lente sí era la correcta. Aprovecho para hacer un poco de publicidad del Keratograph, que esto os lo analiza y os da bastante información sobre este tema. Bien, bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito en el tema del cálculo de la lente. El futuro, que realmente ya es el presente, porque ya está aquí, son los cálculos de lentes por Ray Tracing. No tiene ningún sentido que seguís trabajando con fórmulas de cálculo de potencia de lente, con fórmulas que tienen 50, 60 o más años, con los métodos que hay a día de hoy. O sea, yo no veo a nadie que siga escribiendo con una máquina de escribir porque ya hay los ordenadores. Entonces no entiendo que con la tecnología que hay a día de hoy se siga trabajando con fórmulas y con circunstancias de hace 50 o 60 años cuando ya está muy superado eso. Entonces, bueno, pues los cálculos de potencia corneal por Ray Tracing nos van a dar una posibilidad de mejora importante en los cálculos de potencia de la lente, en los resultados posoperatorios del cálculo. Y para esto trabajaríamos con el mapa que tiene el Pentacam, el mapa del refractivo total, el Total Corneal Refractive Power, que por repasar y explicaros cómo es un mapa en el que lo que tenemos en cuenta es la cara anterior y la cara posterior de la córnea, los índices refractivos correctos en cada uno de los índices, la paquimetría y la aberración esférica central y periférica, que también influyen en el trazado de rayos. Cuando todo eso lo tenemos en cuenta para hallar la potencia de una córnea, sabemos perfectamente lo que ocurre en cada rayo que atraviesa por cada uno de los puntos, a dónde va a parar, con lo cual sí podemos hacer un cálculo y una medición perfecta de esa potencia corneal y aplicarla a no tener un error biométrico por culpa de una mala estimación de la potencia corneal. Bien. ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que no siempre se puede trabajar con eso, porque las fórmulas convencionales de toda la vida no siempre están preparadas para trabajar con ese mapa refractivo total. Las SINCAS trabajaríamos solamente con datos de la cara anterior. Estimaríais la potencia de la córnea solo a partir de lo que os diga la cara anterior. Si trabajamos con las queratometrías del refractivo total, estábamos trabajando con el total de la córnea compensado por Ray Tracing. Normalmente las SINCAS están estimadas, dependiendo del sistema en el que se estén midiendo, están estimadas entre 2,5 y 3,1 milímetros, normalmente dependiendo del equipo con el que se midan. Cuando hablamos del refractivo total podemos irnos a la zona de estudio que queramos, porque el Pentacam nos va a permitir modificar el diámetro que queramos y llevarlo a la zona, pero lo más normal es que trabajemos mínimo con 4 milímetros, que es una zona efectiva pupilar y es la zona por la que va a tener posibilidades de visión. Cuando hablamos de la SINCA, estamos obteniendo la potencia de la córnea a partir del índice queratométrico del 13375, que es un índice que no es real, es un índice que compensa para el total, para hallar el total, pero no es el índice refractivo real. Cuando trabajamos con el Total Corneal Refractive Power, estamos trabajando con los índices correctos, con el 1 en aire, el 1,376 en córnea y el 1,336 en medio acuoso, y además teniendo en cuenta la paquimetría y la ley de Snell. Con las SINCAS vamos a tener un poder corneal estimado a partir de la cara anterior, pero estimado. Cuando trabajamos con el refractivo total, pues tenemos la potencia real de toda la córnea. Y bueno, pues las fórmulas basadas en SINCAS, pues las de siempre, la SRKT, la SRK2, la Haigis, la Holaday 1 y demás. Cuando trabajamos con el refractivo total ya tendríamos que trabajar con fórmulas que toleren esa potencia total corneal, que normalmente son las fórmulas Ray Tracing. Bueno, a partir de aquí, para cálculos de lentes, ¿qué opciones tenéis? Pues, hombre, normalmente para ojos vírgenes los métodos estándar históricos van bien. Van bien si no tenemos un reparto de ratio de radios entre cara anterior y posterior que esté alterado, y van bien también si no tenemos una desviación de potencia queratométrica que nos pueda falsear esa medición. Para lentes premium, los calculadores online de los fabricantes pues funcionan también bastante bien, pero tenéis que conocer sus limitaciones, es que seguimos trabajando solo con la cara anterior de la córnea, con lo cual podemos tener los mismos problemas que hablábamos antes. Para posqueratotomía radial, en el calculador online de la página de la SCRS hay una opción que es hacer un cálculo con la SIMK del Pentacam, del mapa sagital de la cara anterior en 4 milímetros de zona, y con la mínima paquimetría, y que va bastante bien y es gratuita la opción de cálculo. Para ojos operados de cirugía refractiva,
tenéis distintas opciones. Si tenéis el historial del paciente, pues los métodos de doble K. Vais a tener que trabajar un ratito de cuentas y de cálculos, pero bueno, pero son métodos que también funcionan bastante bien. Si no tenéis historial, hay una posibilidad que es en la página de la SCRS también, Post-LASIK miópico, trabajando con el queratométrico total del Pentacam, nos va a dar unas queratometrías, pero tener en cuenta que ya estamos trabajando con la cara anterior más la cara posterior de la córnea. O sea, ya estamos trabajando con el total de la córnea real y centrado en Apex. Y si no tenéis historial, pues también están las fórmulas sin historial, la Shama sin historial, la BEST, la fórmula Ray Tracing, Phaco Optics o Oculis, las EKRs y las Holiday Consultant y demás. Distintas opciones, pero luego, desde luego, para absolutamente todas las circunstancias y todos los ojos, hay la fórmula Ray Tracing que con una sola fórmula pues podríais tener para pacientes operados o no operados, para pacientes que tengan un KPD o un ratio de radios alterado, para lentes tóricas, una sola fórmula para trabajar absolutamente todo. Es lo que os comentaba antes, que yo creo que es el futuro, pero que ya es el presente, porque ya lo tenéis disponible para trabajar con ello. Hay una serie de software externos que ya os comentaba de cálculo de lentes que se pueden incorporar al Pentacam y que lo que tienen bueno es que automáticamente importan las queratometrías que en su caso necesitan de la propia máquina. Bueno, son todas estas y bueno, y las fórmulas Ray Tracing, que yo creo que son un poquito más avanzadas, que se pueden conectar, son tanto Phaco Optics como Oculis, que ya estaríamos trabajando con el mapa refractivo total. Esta es la página de la SCRS para cálculos de la queratotomía radial que os comentaba antes, transqueratotomía radial, en la que tenéis ahí que esas dos ventanas que son las que se rellenan con los datos, picando en la pestañita os marca qué pantalla hay que ir a la pantalla de distribución de potencias y qué mapa hay que configurar y qué K media es la que hay que introducir junto con la mínima paquimetría para hacer el cálculo. Para cálculos post-LASIK os hablaba antes de una nueva fórmula que está basada en un algoritmo que trabaja para cámaras de chain flux rotatoria. Es la fórmula de Shama-Potvin-Hill. Lo que tendríais que hacer es ir a la página de distribución de potencias, configurar, como tenéis ahí en zona Apex y K media, y del queratométrico total en 4 milímetros, esa K media que da ahí es la que se introduce ahí en esa página de la ASCRS. Y aquí ya estamos trabajando con la cara anterior y la cara posterior de la córnea para estimar la potencia total corneal. Bueno, por ir concluyendo un poquito y centrándonos, yo os recomiendo a la hora de planificar la cirugía de cataratas, pues que trabajéis con estas pantallas, con la pantalla del reporte de índices, que ahora en el Pentacam en la nueva versión se llama Fast Screening Report, que os va a decir rápidamente lo que está dentro o fuera de la normalidad en ese paciente. Los 4 mapas topométricos, porque tenéis arriba a la derecha el mapa de desviación de potencia queratométrica para saber lo que hablábamos antes, si nos vamos a llevar algún susto, si vamos a hacer el cálculo solo con fórmulas que trabajan con la cara anterior de la córnea. La pantalla de distribución de potencias, por el tema del histograma para ver multifocalidad o no de la córnea, y evidentemente la pantalla del preoperatorio de cataratas por aquellos 4 pasos que hablábamos que nos facilitarían bastante la selección de la lente. Todo esto, por resumir, que evidentemente es mucho, pues os he querido hacer un par de diapositivas con el resumen de cada una de las cosas. Para seleccionar si va a tolerar o no una lente multifocal, deberíais de ver el histograma de la pantalla de distribución de potencias con el refractivo total en 4 milímetros de zona. Tendríais que ver también si por aberraciones de alto orden va a tolerar o no va a tolerar la lente multifocal. Os interesaría también tener en cuenta la distancia de concordancia o el ángulo capa para ver si el paciente va a estar mirando si están alineada el centro de la pupila con su vértex visual, y por supuesto el análisis de la película lagrimal para que no nos eche todo esto abajo. A nivel de seleccionarlo luego, independiente de que sea lente multifocal o no, hablábamos antes de la importancia de la aberración esférica, pues para la indicación de si os interesa una lente asférica o esférica o con qué compensación negativa, el analizar en la pantalla del preoperatorio de cataratas la aberración esférica del 0,40 en 6 milímetros de zona, para poder trabajar con la compensación. Una vez que ya habéis decidido si lente multifocal sí o no y qué lente os interesa, asférica, negativa, neutra o esférica, lo siguiente sería, si vais a implantar una lente tórica, pues analizar la regularidad de los astigmatismos entre cara anterior y total corneal y, por supuesto, utilizar para el cálculo del astigmatismo y del eje de implantación el mapa del refractivo total, que lo tenéis en la pantalla del preoperatorio de cataratas.
Y luego, una vez que ya todo eso está y lo que os interesa es intentar evitar los sustos biométricos, que ajustemos lo máximo posible en el cálculo, pues bueno, pues recordar de mirar la desviación de potencia queratométrica, y también el ratio de radios entre cara anterior y posterior, incluso jugar un poquito con ese 3% arriba, media dioptría abajo, y 3% abajo, media dioptría arriba. Y luego, bueno, pues esto, pues tener en cuenta que si vais a trabajar con fórmulas convencionales de las de toda la vida, que siempre tendréis que trabajar con la SINCA y no con el refractivo total, y que si vais a trabajar con fórmulas Ray Tracing os interesará coger las keratometrías del refractivo total, y si vais a trabajar con la página de la SCRS, con la fórmula de Shamas, Podin Hill y los datos del Pentacan, será de en la pantalla de distribución de potencias el dato del keratométrico total en 4 milímetros de zona. Y bueno, pues recordaros dónde solemos tener la máxima información del Pentacan y de las charlas que vamos organizando y que vamos grabando como esta. Y por mi parte, pues no tengo mucho más que contaros, salvo que queráis hacer alguna pregunta o que queráis que viéramos alguna cosa de nuevo. No he quedado yo con la página, como en el artículo. Perdón, ahí la tenemos otra vez. En la página pentacan.com lo que está puesto es todo lo importante de Pentacan y sobre todo todos los estudios y publicaciones que hay. Y en Oculus TV lo que están son grabadas las sesiones de congresos internacionales o nacionales como estas que estamos poniendo, que normalmente son charlas en distintos idiomas y que duran entre 15 y 20-25 minutos. Bien, de todas maneras no tengo ningún problema en el que queráis dejaros la presentación y que la tengáis. Sí, Aquí tenéis las dos. Esta es una. Por eso he pedido permiso. Y lo que no me he enterado muy bien, que me había quedado yo parada, es con respecto a la suba, el sumar 0,50 o bajar 0,50, ¿el número 3 o de qué? El ratio de radios correcto sería el 82,2. Eso sería lo perfecto. Entonces, por cada 3% que se está yendo hacia arriba ese ratio, nos está descompensando ya un poquito la potencia final de la lente, que nos interesaría. Entonces sería media dioptría hacia abajo. O sea, si tengo, en vez de un 82,2, tengo un 85,5 de ratio de radios, si la lente que me sale en el cálculo es de 23, me interesa que sea implantar una de 22,5. Bajar un poquito media dioptría para compensar esa descompensación corneal que hay, de potencia corneal. Y por cada 3% hacia abajo, imaginémonos que en vez del 82,2 tiene un 79%, lo que interesa es subir media dioptría a la potencia final. Sería el caso contrario. En vez de un 23, pues implantar una lente de 23,5. ¿Algo más? Nada más. ¿Perdón? Sí, esta, una y la otra. Ah, perdón. Esa. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y por aguantar estoicamente a estas horas. Venga, buenas tardes.